Bienvenidas, bienvenidos. Yo aparezco en el cartel, pero por la amabilidad de la gente que ha organizado la charla, porque en realidad mi intención no era tanto daros un charlote, sino hacer la presentación. Para eso están las personas que entienden de este proyecto, de todo el trabajo que ha habido detrás de la recuperación de la Quinta de Torrearias. Antes en las fotos veía a Andrés y bueno, quizá para mí lo más importante en la parte que me toca es recordar a Andrés Cabrera, que fue el corazón de toda una lucha vecinal por conseguir que la Quinta de Torrearias fuese pública, fuese del pueblo de Madrid y que estuviera al servicio de todas nosotras y de todos nosotros. Ahí está Andrés. Creo que desde todas las organizaciones que estamos, desde luego desde la Federación, este tipo de experiencias hay que ponerlas en valor, no pueden quedar en el olvido, y yo creo que en buena medida el sentido y el valor de lo que estamos haciendo hoy es eso, entender, saber todas las claves de lo que ha sido todo el proceso y también en dónde estamos ahora mismo y por qué seguramente hay que seguir en la pelea. Y ya está, porque lo importante, ya me callo yo, lo importante es lo que van a decir las compañeras y los compañeros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo soy Loreto de la plataforma por la remunicipalización de los servicios públicos y bueno... Es una performance para decir... Sí, exactamente. Era un toque de atención. Bueno, para que, además creo que esto está enchufado. Sí. ¿Sí? Además creo que era un spam de esos, o sea que... Bueno, pues bueno, desde la plataforma llevamos muchos años trabajando con el objetivo de informarnos sobre cómo están los servicios públicos, luchar por ellos, porque sean de gestión directa y por ello hemos hecho distintas jornadas de todo tipo. En este caso nos parecía importante, por ejemplo, tratar el tema de Torrearias porque ha sido desde hace muchos años ejemplo de lucha entre distintos colectivos vecinales y de todo tipo, como bien decía Quique, y se consiguió que fuese recuperada para el público, como nos contarán ahora, pero además también era el último parque que tenía gestión directa, porque aunque no lo creáis, el resto de los parques, incluidos los parques históricos, ya están desde hace 10 años metidos en los contratos integrales, aunque todavía quede personal funcionario, ¿no? Entonces, ahora con los nuevos contratos, eso que era único ya, que era que Torrearias la jardinería de Torrearias fuese realizada desde los jardineros y jardineras municipales, pues ha cambiado. Siguen existiendo los jardineros y jardineras municipales, pero ha pasado a ser de gestión privada y hay una empresa que está cobrando por ello. Entonces, pues bueno, a raíz de eso también han tenido pues ellos la resolución de atacar este asunto, como va a contar Raúl, haciendo una demanda a estos contratos. Porque la mayoría de las veces no tienen justificación alguna. Para remunicipalizar se piden unos informes tremendos, sin embargo, para privatizar un servicio basta con decir que no tienen personal. Entonces, bueno, de todo esto queremos un poco hablar y luego pues debatiremos sobre distintos aspectos, también el judicial o el que queráis. Ellos van a hablar un ratito cada uno. Primero hablará Juan Antonio, que es vocal de la plataforma Torrearias, y nos va a contar un poco toda la historia de cómo se creó la plataforma y la lucha que hubo por conseguir este espacio. Luego nos hablará Dani, que también es de la plataforma Torrearias, es su vicepresidente, pero además es jardinero municipal. Nos va a contar cómo está ahora la situación con respecto a estos contratos. Y luego tenemos a Raúl Maillo, que es abogado de la FRAN y que ha interpuesto la demanda a estos contratos y nos contará cómo está la cosa y cómo lo vemos. Luego podemos debatir sobre esto, hablarán un ratito cada uno y abriremos un turno de palabras para que debatamos el asunto y preguntéis lo que queráis, o preguntemos. Bueno, pues sin más os dejo con Juan Antonio. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias a la FRAN por organizar este acto. Me gustaría en primer lugar leer un breve texto de Germán Martín Castro Prometeus, que a mi juicio enmarca la lucha por la quinta de Canillejas, conocida como Torreallas. ¿Cómo es posible que en España, siendo como es un país de sentimientos cristianos y rigiéndose por las normas y leyes de Occidente, consiente y permite que una buena parte de la sociedad española, es decir, los gobernantes y su diverso y amplio funcionariado, los oficiales y jefes militares, el clero católico, las corporaciones y empresas de todo tipo y los millonarios vivan a todo tren, mientras otra gran parte de la sociedad, las clases medias bajas, el proletariado bajo, los jornaleros de todo tipo, los desempleados y pobres de solemnidad apenas pueden vivir como personas? Mi mujer y yo llevamos viviendo en Canillejas desde 1997. Cuando todavía estábamos pendientes de comprar la casa, fui precisamente con Germán, mi amigo Germán, y me comentó, al pasar por Torreallas, algún día este parque tendrá que ser público. Corría 1996, faltaban 16 años para que falleciera Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, octava condesa de Torreallas, y se pudiera ejecutar la permuta acordada con el ayuntamiento del socialista Juan Barranco en 1986, en que a cambio de una generosa, muy generosa, recalificación de terrenos, la ciudad de Madrid dispondría de la quinta para uso público. El sucesor de Enrique Tierno Galván pecó de optimista o de ingenuo, pensando que tras 400 años de propiedad de la nobleza y el clero, esta finca iba a pasar a manos de la ciudadanía. No iba a ser tan fácil. Nobleza y clero y sus testaferros políticos no lo iban a permitir. En el propio acuerdo había incluido algunos caballos de Troya que luego utilizarían para reconquistarla, como que uno de los posibles usos fuera el educativo. 4 meses antes de morir, el 1 de octubre de 2012, la condesa constituyó la fundación que lleva su nombre para gestionar su cuantioso patrimonio. Entre sus fines está servir a la sociedad mediante el estudio y cuidado de la naturaleza, el apoyo a la investigación científica y la formación de la juventud. Todo muy coherente con la línea argumental trazada para recuperar su finca. Cuando llegó el momento de ejecutar el acuerdo de 1986, todo se fue retrasando por el consistorio dirigido por Ana Botella, mientras urdían su plan. Desde principios de 2013, antes de recibir el legado en junio de ese año, el Opus, la Fundación y el Ayuntamiento, valga la redundancia, estuvieron negociando. En 2014, con la quinta encerrada, se notificó la voluntad del Ayuntamiento de ceder la parte sustancial y monumental de la quinta a la Universidad de Navarra, Opus Dei, que en colaboración con la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno iban a gestionarlo como edificio de posgrado del Hospital Universitario que iban a construir en terrenos anexos a la quinta, donde está ahora el hospital. Los negocios de la Universidad de Navarra en esta zona han ido de la mano de la fundación, pues todo indica que la condesa era seguidora de Escrivá de Balaguer. El esquema de Ana Botella, también allegada al Opus, era sencillo y reproducía la sociedad estamental, el palacio para el Opus y la parte agrícola pues, para el común. La universidad se explicaba claramente. Se ha planteado el uso de unos edificios de la quinta de Torreallas, actualmente están abandonados y el parque cerrado. La universidad ha planteado la opción de encargarse de la rehabilitación de los edificios mencionados a cambio de la cesión de uso. Aquí aparece otro de los elementos fundamentales de esta y otras problemáticas, el dinero. La nobleza y el clero lo han conseguido y lo siguen obteniendo por la explotación del pueblo a lo largo de los siglos y pueden dedicarlo a los fines que les interesen. La ciudadanía, para movilizar medios semejantes, solo dispone de caudal político, de conseguir representantes honestos y honestas para gestionar bienes públicos en su interés. ¿Cuántas personas trabajadoras tendrían que concertarse para equilibrar la balanza de fondos de una fundación como la de Tatiana? Sin embargo, no contaban con los resquicios que deja este sistema imperfecto, por no decir corrupto. Las concejalas Raquel López de Izquierda Unida y Carmen Sánchez Carazo del PSOE persiguieron el tema desde que en 2013 la ciudad de Madrid heredó la quinta, sacando a la luz los planes del ayuntamiento.
Raquel López dio la voz de alarma en el distrito a través de la asociación vecinal Amistad de Canillejas y se convocó una asamblea abierta e informativa el martes 25 de febrero de 2014 en la sede de la Asociación de Vecinos y Vecinas, dando inicio al movimiento reivindicativo. En este punto tengo que dejar constancia pública del agradecimiento por el trabajo documental realizado al compañero Juan José Bueno de Porro, que ha estado manteniendo todos los años el blog de la plataforma, sin la cual esta pequeña exposición no habría sido posible. En la segunda convocatoria del 5 de marzo se constituye la plataforma vecinal Quinta de Torrearias. Asisten concejales del PSOE Izquierda Unida, Sindicato Comisiones Obreras, asociaciones de vecinos y vecinas de Las Musas, Las Rosas, Plataforma Vecinal San Blas, Amistad de Canillejas, Asociación de Parados 15M San Blas Canillejas y algunos vecinos de modo individual pero participativo. Allí se acuerda tratar de hacerse con la documentación, informar al pleno alternativo de la constitución de la plataforma. Remarco lo del pleno alternativo, recordad que en aquellos años, en 2014, estaba muy vigente y muy vivo el 15M. Dar a conocer a la opinión pública el comunicado elaborado y convocar una concentración lúdico-festiva y asamblea abierta el día 30 de marzo a las 12 en el Parque Aledaño. El 30 de marzo se convoca la primera concentración y se comunica que los últimos domingos de cada mes volveremos a concentrarnos. Más adelante, en otra convocatoria de reunión de la plataforma a principios de junio de 2014, se integra oficialmente a la misma una representación de Podemos, que había estado apoyando a la plataforma individualmente en los meses anteriores. Y en este periodo se suma también otra fuerza fundamental, la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, de la que la plataforma es integrante, que el 7 de julio de 2014 pide la declaración de la Quinta como bien de interés cultural. Veamos cómo estaba el panorama en el verano de 2014. La estrategia del Ayuntamiento era aprobar el plan especial el 30 de julio. Sí, el 30 de julio. ¿Lo habéis comprendido por qué esa fecha? Para evitar alegaciones y recursos. Y posteriormente aprobar la cesión al Opus con su mayoría absoluta. Ante ello, las fuerzas populares integradas en la plataforma reaccionamos en tres frentes: el administrativo legal, la presión política y la movilización pública, que ya venía realizándose desde marzo. El objetivo era llegar a las elecciones del 24 de mayo de 2015 con una ciudadanía movilizada, sin que se hubiera firmado el acuerdo con el Opus y con Torrearias incluida en los programas electorales de la izquierda. Ese era el plan. Todo ello se consiguió, además, de con un trabajo continuo gracias a dos hitos fundamentales: presentar el recurso contra el plan especial el 22 de octubre y realizar una gran manifestación el domingo 26 de octubre. El primer resultado se obtuvo esa misma semana. El día 24, entre una fecha y otra, la Universidad de Navarra desestimaba instalarse en la Quinta. Para presentar el recurso hubo que superar dos inconvenientes internos. Varias entidades de la plataforma no lo contemplaban dentro de sus medios, de sus objetivos, solo veían la opción de la movilización y la presión política. Quienes habíamos estado en otras luchas por el patrimonio cultural, como la Plaza de Dalí y Madrid Ciudadanía y Patrimonio, tuvimos que insistir en la necesidad insoslayable de esta vía para frenar al ayuntamiento, como luego se demostró. El otro problema fue la financiación. Los 4.000 euros de coste se hacían un mundo para las asociaciones vecinales de magros ingresos. En contraposición con la potencia financiera de empresarios, nobleza o clero, para los cuales eso es una nimiedad, esos 4.000 euros, las organizaciones populares se ven muy afectadas por este tipo de gastos. Eso lo sabe muy bien el poder represor, que con Gallardón se encargó de subir las costas y con la ley Mordaza multiplicó las multas para desarbolar las protestas. Las concentraciones en la Puerta de la Quinta se siguieron realizando todos los meses, con nutrida asistencia, lo que también permitió recaudar fondos para aportaciones voluntarias o por venta de camisetas. En estas concentraciones y en el éxito de la manifestación de octubre jugó un papel fundamental Andrés Cabrera, líder ciudadano, presidente de la Asociación Vecinal Amistad de Canillejas y primer presidente de la plataforma.
El Ayuntamiento de Ahora Madrid. El panorama tras las elecciones de mayo de 2015 se veía prometedor. Tanto Ahora Madrid como el PSOE estaban de acuerdo con una quinta 100% pública. Y la nueva concejala presidenta del distrito, Marta Gómez Laoz, vive además en el distrito. Sin embargo, no fue un camino de rosas. Esto también lo tenemos que saber las asociaciones, tanto las vecinales como las sociales de todo tipo. En el periodo 2015-2019 nos encontramos con intentos de sacar a la plataforma del terreno de juego, retrasos incomprensibles en la apertura de la finca y gestión deficiente de los recursos puestos a disposición. Como pasó en los años 80 del pasado siglo, parecía que una vez la izquierda llegaba al poder municipal, las asociaciones que previamente habían sido aliadas se convertían en un estorbo. Se nos negaba información y todas las propuestas se percibían como un ataque. Ya se sabe que hubo cierto complot funcionarial contra el mandato de Manuela Carmena, pero también una especie de síndrome de Estocolmo por parte de algunos dirigentes de Ahora Madrid. No penséis que cuando la izquierda llegó al ayuntamiento se allanó y retiró el plan especial del PP. No, tuvimos que ganarlo en los tribunales, en 2016. En julio de 2015 la plataforma elaboró un documento de propuestas de concepción, gestión, usos y procesos para la Quinta de Torreallas, en la que, desde una óptica integral y democrática, se contemplaban medidas formativas, agroecológicas, de desarrollo social y de gobernanza que aún están lejos de haberse cumplido. Este documento ha sido desarrollado en múltiples propuestas concretas, desde la reimplantación de viñedos a la conservación del eje verde de las tres quintas, Los Molinos, Torreallas y El Capricho. No fue hasta el 27 de noviembre de 2016 que la alcaldesa Manuela Carmena abrió oficialmente el parque al público. Durante el año y medio precedente no solo se mantuvieron las concentraciones a la puerta, en un nuevo hito tuvimos que asaltar la finca y conseguir permisos para realizar visitas guiadas por nuestra cuenta y riesgo. Hubo una pequeña temporada en que el ayuntamiento organizó unas visitas guiadas realizadas por una empresa privada, donde había que apuntarse en una lista de espera, etc. Bueno, pues uno de esos días, que además coincidía con una de las concentraciones, pues como habíamos muchos allí y queríamos ver la finca y que nos guiaran, pues entramos, digamos, un poquito sin ser invitados. La plataforma no ha sido solo un agente de reivindicación abstracto, sino que ha estado vigilando el patrimonio para que no se perdiera y deteriorase, y ha seguido el avance de las obras. El grupo imprescindible para hacerlo ha sido un pequeño núcleo de jardineros y jardineras municipales agroecológicos, sin los que no habría sido posible esta labor. Son los que han llevado el peso directo, sufriendo presiones de sus jefes y disputas con sus propios compañeros, que tienen una visión más clásica y, por qué no decirlo, más cómoda y menos comprometida de la jardinería y el patrimonio público. Gracias, Olga, Dani, Víctor. El mayor impulso en los últimos años ha venido del activismo agroecológico, con el que se han tejido fuertes relaciones para aprovechar el potencial de Torreallas. El pasado día 6 se realizó el quinto mercadillo agroecológico, con varios cientos de asistentes. Es fundamental seguir utilizando la quinta, que los vecinos y vecinas tengan razones para visitarla y apreciarla. Eso es uno de los elementos fundamentales para toda la defensa de patrimonios o de espacios, que se utilice. Esa es una de las cuestiones que hemos aprendido en distintos sitios y que estamos poniendo en marcha en Torreallas. El nuevo plan especial para Torreallas se aprobó el 26 de junio de 2018. En él se logró incluir que los usos tenían que ser coherentes con los usos históricos de la finca, es decir, dar esencia al aspecto agropecuario, que nos parece una de las aportaciones más novedosas de la quinta a la ciudad de Madrid. No queremos que la quinta sea un parque más, un parque para pasear. Queremos que sea algo vivo, un laboratorio social, agroecológico, democrático. A pesar de la insistencia de la plataforma y las fuerzas sociales madrileñas, no se consiguió aprobar el plan director antes de las elecciones municipales de 2019.
De hecho, no se ha publicado todavía a pesar de que, según nuestras informaciones, está redactado. El plan director es el documento que va a definir y organizar los usos de la quinta. Por eso, aún no se ha formalizado. El interés del Ayuntamiento de Madrid, presidido por el popular Martínez de Almeida, sigue siendo primo hermano del que planteaba Ana Botella en 2014. Constituir lo que llaman gestión indirecta, es decir, una cesión a largo plazo a empresas o instituciones probablemente relacionadas con la Iglesia Católica y la nobleza, para el uso y disfrute del palacio y distintas zonas de la quinta. A cambio, estos concesionarios que disponen, como hemos dicho, de grandes capitales extraídos al pueblo, financiarían la rehabilitación y explotarían los usos de la quinta, lo cual significaría en la práctica volver a la propiedad señorial y eclesial de los últimos años, de los últimos 4 siglos. Por ejemplo, como ejemplo, una de las entidades que han sonado para tomar el control es la Universidad Católica de Murcia. Solo cuando llegue a un acuerdo con este tipo de entidades con las que está negociando y se sienta suficientemente fuerte, el Ayuntamiento aprobará un plan director a su medida. Como alternativa, la Plataforma Ciudadana Quinta de Torreallas plantea que se establezca en la quinta una entidad pública relacionada con la agroecología y la transición energética, que ponga en marcha proyectos novedosos de trabajo y formación necesarios para el distrito, aquejado por el paro y la exclusión social, y asegure la gestión 100% pública. Ante el riesgo de una vuelta atrás y la indiferencia que encontramos en entidades públicas como la Fundación Biodiversidad, se está hablando con asociaciones y entidades sociales laicas para presentar un proyecto que pueda hacer frente al que ampara el Ayuntamiento. Como siempre, topamos con un problema, el dinero, a pesar de lo cual no nos rendimos. Consciente de ello, el Ayuntamiento va moviendo fichas para debilitarnos. La privatización de los servicios de jardinería y mantenimiento, de la que ahora hablaremos, es una táctica para sacar de allí al colectivo de jardineros y jardineras municipales, evitar que se realicen experiencias como el huerto solidario, los mercadillos agroecológicos y, sobre todo, eliminar la presencia activa y vigilante de personas en ese espacio. ¿Cuáles son las estrategias de la plataforma en estas circunstancias? Defender el trabajo público de la jardinería, realizar actividades que sigan promoviendo la identificación de la ciudadanía con la quinta, no olvidar a los más desfavorecidos del distrito, mantener una crítica radical contra la privatización y conseguir apoyos institucionales y sociales. Es el momento en que los partidos, desde el gobierno, echen una mano para construir una alternativa democrática, social y agroecológica con garantías y viabilidad. Hasta ahora solo hemos recibido palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio, y muchas gracias por el gran trabajo que hacéis y que habéis hecho. Creo que debería ser esto del dominio público, del conocimiento de todos y de todas. Muchas gracias. Bueno, pues ahora Dani nos cuenta otro aspecto. Buenas tardes, gracias a todas y a todos, gracias también a la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, gracias a la Plataforma por la Remunicipalización de los Servicios Públicos de Madrid por dedicarnos a esta jornada temática. Ellos también y ellas hacen un estupendo trabajo, un grandísimo trabajo, y gracias también a Raúl, nuestro abogado, en todas estas lides jurídicas, ¿no? A mí me toca un poco hablar del aspecto laboral y puramente jardinero, pero bueno, también agradecer a Juan Antonio, mi compañero, pues, que resumir en estos 15 minutos de la labor de 10 años, pues es harto complicado, ¿no? Es una ardua labor, ¿no? Porque hemos hecho muchísimas cosas, ha sido una experiencia súper intensa de participación ciudadana, de lo que podríamos llamar también ciencia ciudadana. Hemos llegado a desarrollar proyectos que, si a priori eran vistos tanto por la parte política como técnica de manera rara, ¿no? Y desconfiada, pues luego han sido avalados por diferentes consultoras técnicas que el propio Ayuntamiento ha contratado, pues, por ejemplo, para elaborar el plan director de la quinta, ¿no? Lo que da un valor especial y muy especial a la participación ciudadana. Fue algo que yo también pude comprobar durante la experiencia de los foros locales de participación ciudadana,
durante el mandato de Ahora Madrid, donde ahí se volcaron cantidad de iniciativas y se pudo ver la potencia que tenemos los vecinos y vecinas de Madrid cuando nos juntamos y ponemos nuestro conocimiento, nuestra imaginación, nuestro impulso a sacar adelante la ciudad que queremos. Entonces, bueno, intentaré resumir en estos 10 minutos un poco el periplo que hemos ido llevando desde la parte más profesional, ¿no? Desde la jardinería, los jardineros y jardineras de la Quinta de Torrearias. Entonces tendríamos que remontarnos al año 2013, cuando se están redactando los pliegos de condiciones para los contratos integrales de jardinería y limpieza. Estos contratos, durante la época de Ana Botella, luego fueron un auténtico lastre para legislaturas posteriores, como la de la alcaldesa Manuela Carmena, donde tuvimos todos y todas recordaremos que Madrid estaba sucio. Ahora no, para Madrid está súper limpio. Entonces Madrid era una guarrería, todo estaba sucísimo, y bueno, deriva un poco de estos contratos que se firman, como digo, en época de Ana Botella, y que limitan enormemente el control municipal sobre las empresas concesionarias, dejan a la queja ciudadana a través del 010 ese control de calidad del servicio que prestan estas empresas concesionarias, y por lo tanto el servicio que da se produce de modo muy deficitario, ¿no? Se ejecuta de modo muy deficitario. Por aquel entonces, una compañera, a la que ha mencionado ya, mi compañera Olga y yo, nos encontramos trabajando como funcionarios en el vivero municipal de la Casa de Campo, que había sido, como otros viveros municipales, había sido mantenido íntegramente con personal funcionario, con personal municipal. Llevábamos años allí tratando también de hacer que aquel espacio fuera pues, un espacio de referente, ¿no? en el cultivo de plantas y arrolado, ¿no? En ese sentido, el competir con la empresa privada a la administración pública se nos hace difícil, pero pretendíamos dar esa calidad y esa innovación en nuestro trabajo, que bueno, pues nos costaba también conflictos laborales y otras cuestiones, ¿no? Entonces, por aquel entonces, como digo, se estaban elaborando esos pliegos de condiciones, se hace con participación, es algo que tenían que hacer los técnicos municipales, pero hay que señalar, es un detalle importante, que luego mencionaré también en el caso de Torrearias, se hace con cierta colaboración de algunos trabajadores y trabajadoras, ¿no? Con la complicidad, vamos a decirlo, fueron cómplices en el delito de privatización de algunos compañeros y compañeras míos en aquel vivero municipal, porque había que detallar las labores que se realizaban, la periodicidad con la que se realizan esas labores, los suministros necesarios, maquinarias, etc., ¿no? Entonces, de alguna manera es importante también que a veces las plantillas de trabajadores municipales no estemos unidos frente a la privatización, es un factor a tener en cuenta, que es lo que luego también nos ha pasado en la Quinta de Torrearias, ¿no? Entonces se aprueban estos contratos integrales que empiezan en 2014 a funcionar, y en el vivero municipal pues empieza a trabajar una empresa privada que usurpa parte de nuestras funciones como trabajadores y trabajadoras públicos, ¿no? Ya el director general nos vino a decir, bueno, pues que venían a hacer el trabajo duro, que nosotros nos íbamos a quedar con los trabajos fáciles, con los trabajos con mayor competencia profesional, y que ellos venían a ser un poco nuestros peones. Algunos y algunas nos negamos a asumir esa intromisión de la empresa privada, creíamos que era también un doble gasto para el ciudadano, porque ya estábamos en una plantilla de 30 y tantos trabajadores y trabajadoras haciendo esas funciones desde hacía, podemos decir que cientos de años, ¿no? El vivero de la Casa de Campo es uno de los más antiguos de Madrid. El subdirector general, recuerdo que nos llamó primos: sois unos primos, queréis ser una ONG, bueno, pues allá vosotros. Y nos encontramos pues que éramos 4 trabajadores de una plantilla de 30 y tantos, los únicos que nos enfrentamos ante esa situación de privatización, ¿no? Por aquel entonces ya empezaba, como ha contado Juan Antonio, a surgir, a germinar en el distrito San Blas Canillejas una fuerte oposición a todo esto que os ha contado, esa operación de cesión del palacio, los edificios principales a la Universidad de Navarra del Opus Dei, y se empezaba a generar un movimiento vecinal incipiente que a octubre del 2024 hemos cumplido 10 años, ¿no? Que es la Plataforma Ciudadana de la Quinta de Torrearias. Ya nos vemos eso en el año 2014, en una asamblea de comisiones obreras en el vivero de la Casa de Campo, ante esta nueva situación que teníamos de una empresa privada, pues se nos plantea por parte del delegado sindical que planteara al ayuntamiento, visto la oposición que había por una parte de la plantilla, que la empresa privada que iba a entrar en el vivero de Casa de Campo se fuera a Torrearias, que había quedado fuera de los pliegos de condiciones. El que Torrearias hubiera quedado fuera de los pliegos de condiciones era signo de que lo que querían hacer con ello, con esa finca, era mantener
esa cesión a una entidad privada era totalmente oculto a la ciudadanía, ¿no? Mantenerlo oculto a la ciudadanía. Entonces no se pensó ni siquiera en meter allí personal municipal o ni siquiera meterlo en los pliegos de condiciones de los contratos para que una empresa privada fuera a hacer el mantenimiento. Querían llevarlo con total opacidad, ¿no? Ante esa propuesta, mi compañera Olga y yo pues les dijimos que nos parecía ilusa, que ya estaba en la batalla por el vivero, estaba perdida. Los sindicatos se habían negado a emprender acciones tanto de protesta como acciones jurídicas ante esos contratos integrales, y por lo tanto que lo que era lógico plantear es que Torre Arias se llevara con plantilla municipal. Bueno, pues este delegado recoge la propuesta, lo habla con Raquel López. En aquel momento, como ha mencionado Juan Antonio, era una de las figuras políticas que estaba dando caña en el ayuntamiento con el tema de Torre Arias, y pues sorprendentemente el ayuntamiento acepta la propuesta y los 10 jardineros y jardineras municipales salidos de distintos parques y viveros del ayuntamiento donde todavía quedaba personal municipal, pues nos vamos a Torre Arias a iniciar allí una experiencia pues que a nivel profesional era bastante interesante, ¿no? Era recuperar un parque, una finca, en realidad es una finca agrícola con 4 siglos de historia que nunca había sido pisada por gente que no fuera de sangre azul. Entonces, bueno, pues nos plantamos allí en agosto del 2014 y desde entonces hasta febrero, marzo del 2024 ha sido una finca mantenida íntegramente con personal municipal, convirtiéndose, como ha dicho Loreto, pues en el único parque de Madrid, un parque histórico, que al 100% tenía plantilla municipal. Hacíamos las labores tanto de limpieza como de jardinería. Ni que decir tiene que la finca de Torre Arias había estado abandonada durante los últimos 50 años por sus propietarios. Después de firmar ese acuerdo de cesión que os ha contado Juan Antonio con el Ayuntamiento de Tierno Galván, y a la muerte de este se hace efectivo con Juan Barranco, pues la señora Tatiana se había embolsado unos 500 millones de euros por esa operación urbanística, esa recalificación de 180 hectáreas alrededor de la quinta de Torre Arias, que se produce con el Plan General de Ordenación Urbana del 85, pues la convierte en una de las personas de la nobleza más ricas de España, ¿no? Esto en muchos medios de comunicación se ha pintado a esta señora como altruista, como generosa, como que regaló al pueblo de Madrid. No nos regaló absolutamente nada y de hecho todavía seguimos peleando por ese patrimonio. Entonces, ¿por dónde seguir? Pues, ¿cómo estamos ahora? Pues eso, en febrero del 2014, previamente, lógicamente, estos contratos de integrales se firmaron con una duración de 6 años, prorrogables a 2. Es decir, 8 años, imaginaros, son casi 2 legislaturas, son prácticamente 2 legislaturas, y eran unos contratos que para tumbarlos pues había que indemnizar de manera millonaria a las empresas. Con lo cual, no sé si el Ayuntamiento de Manuela Carmena se lo llegó a plantear, pero era harto difícil acabar con este monopolio de la empresa privada. Estos contratos pues al final se han alargado durante 10 años, porque ha habido una pandemia de por medio pues, que ha hecho que todo esto se dilatara más. Entonces, con la renovación de esos contratos integrales, Torre Arias, que se había quedado fuera, en un primer momento, pues ya se incluía para nuestra decepción, ¿no? Como trabajadores municipales. Ahí pues intentamos, primero, a través de la movilización ciudadana, denunciar esta situación, que era un parque mantenido durante 10 años, lo habíamos puesto a punto para permitir su apertura, también era una de las demandas de la ciudadanía, el que ese parque se abriera al público, y como os decía, estuvo 50 años abandonado, pues se sacaron cantidad de arbolados secos, se habilitaron caminos, se adecuaron un montón de zonas, se crearon zonas de huertas, en concreto también para reivindicar ese carácter agrícola, porque bueno, una parte de la plantilla de Torre Arias, no todo el mundo lamentablemente, no conseguimos implantar esa semilla en todos y todas nuestras compañeras, planteábamos un modelo de jardinería distinto, sostenible, agroecológico, con una visión también puesta en el futuro, ¿no? La necesidad de hacer una transición a modelos menos depredadores de recursos, y al final la jardinería, yo estoy harto de que todo el mundo que pasea por ahí nos diga ¿qué oficio más bonito tenéis? ¿No? Y pues sí, a mí me encanta, claro, yo me dedico a esto porque es lo que me gusta, pero en definitiva tenemos mucho que transformar en el modelo de jardinería que se lleva en nuestro país y en la ciudad de Madrid en particular, porque viene a ser un modelo muy depredador de recursos, muy depredador de agua, y que para nada tiene en cuenta aspectos como la biodiversidad, aunque cada vez sí que hay más compañeras y compañeros que están en esta labor. Entonces, bueno, esto nos ha costado duros enfrentamientos, ¿no? Con compañeros,
También esto ha sido fomentado. Una de las cosas que funcionan para desarticular un servicio público es dejarlo descabezado. Durante 10 años, prácticamente 6-8 años, hemos estado sin encargado o encargada, sin dirección técnica, sin un plan de trabajo, sin protocolos de actuación, con lo cual era un poco a la buena de Dios, que se podría decir, ¿no? Así como cada uno se le ocurriera que debe efectuar su trabajo, y eso en un parque histórico de estas características, con 400 años de antigüedad, y en el que además todavía cuando entramos no se habían realizado estudios arqueológicos, estudios botánicos, hidrológicos, de suelos, de biodiversidad, pues había que ir con mucha precaución a la hora de efectuar trabajos, ¿no? Entonces esto que desde una parte de la plantilla se planteaba, no era tan bien acogido por otra parte de la plantilla. Cuando alegábamos a la responsabilidad de nuestros técnicos por dirigir y gestionar lo que es un tesoro, como es un jardín de 4 siglos de antigüedad, que ya era un parque histórico y que posteriormente fue declarado bien de interés cultural, como dice Juan Antonio, pues esa ausencia de protocolos, de directrices, de planes de trabajo, es un germen para generar una división dentro de la plantilla de trabajadores y llegado el momento de la privatización, pues estar absolutamente divididos y no poder enfrentarnos como un único ente a este ataque privatizador, ¿no? Por otro lado, pedimos a los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Madrid, como comisiones, UGT, CSIC, CSIC también y alguno más, enviamos un correo denunciando esta situación y pidiendo apoyo para emprender una demanda judicial contra el Ayuntamiento. Obtuvimos la callada por respuesta. Ninguno de ellos se dignó ni siquiera a contestarnos. Entonces ya desde la plataforma ciudadana nos vimos en la obligación de interponer un recurso contencioso administrativo, para lo cual contamos con Raúl Maillo, que ya nos llevó a la victoria en la denuncia del Plan Especial de Protección, ese Plan Especial de Desprotección que llamábamos, de Ana Botella, y que para nosotros fue una de las mayores victorias vecinales, ¿no? Una pequeña asociación de un distrito ganara a un ayuntamiento y tumbara un plan especial, pues era algo para celebrar. Y ahora nos encontramos pues un poco en ese punto. Ahora os contará Raúl con más detenimiento cómo pues ha habido que salvar distintos obstáculos, como la legitimidad que puede tener una asociación vecinal para interponer un recurso contencioso administrativo contra un ayuntamiento, contra un contrato que son de cientos de millones de euros, ¿no? Y la dificultad que ha tenido eso, porque Torrearias se ha incluido en todo un lote de jardines históricos, compartiendo ese lote con otros jardines como el Capricho, Los Molinos, Fuente del Berro, etc. Y eso supone una cantidad de millones importantes, ¿no? Y cómo pues, ha habido que sortear esas dificultades. Estamos a la espera de sentencia, somos optimistas realistas, ¿no? Esperamos ganar, pero sabemos que está la cosa difícil, ¿no? Que no siempre ganan los que tienen la razón, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está un poco la conclusión que yo saco en todo esto, es que si aún así le hemos hecho temblar un poco al ayuntamiento, yo recuerdo una reunión en la que nuestro técnico llegó, nos juntó a toda la plantilla de Torrearias cuando el ayuntamiento se enteró de que habíamos puesto una demanda judicial, y pues alarmada dijo allí que el concejal les había montado un Cristo, que no veas, que estaba súper enfadado, porque claro, se habían estado haciendo reuniones en la técnico municipal con los trabajadores y trabajadoras de Torrearias para abordar esa privatización, y se los preguntaban, ¿no? ¿Qué trabajos queréis hacer? ¿Qué trabajos queréis dejar de hacer? Siempre estábamos ahí los mismos, ¿no? Diciendo que no queríamos dejar de hacer ningún trabajo, que queríamos seguir haciendo todas las funciones, que Torrearias podía seguir siendo pública, que si faltaba personal, había personal en otros parques que estarían deseosos de poder venir a colaborar con nosotras y nosotros, que si faltaba materiales, suministros, maquinaria, eso era una función del gestor del jardín, el proporcionarlo, y ahora nos vemos en una situación en la que ya una vez entrada la empresa privada, pues todo aquello fueron castillos en el aire, ¿no? Cuando nos dijeron los técnicos que la entrada a la privatización nos iba a garantizar unas mejores condiciones de trabajo, el poder disponer de herramientas que antes no podíamos tener, de suministros que antes no podíamos tener, de maquinaria que antes no podíamos tener, pues ahora todo eso se compra. La empresa privada hace la parte de su trabajo, de 18 hectáreas que tiene la quinta de Torrearias, los 10 trabajadores y trabajadoras municipales nos hemos visto relegados a exclusivamente 2 hectáreas, la 9ª parte del parque, y el resto es competencia de la empresa privada, salvo algunas labores
muy escasas, ¿no? Y muy puntuales. Entonces, cuando ahora solicitamos abonos, tierra, alguna herramienta, suministros que nos hacen falta, todo eso es a lo que llaman medición. Es decir, la empresa privada lo compra y te lo cobra. Te lo cobra mucho más caro que si lo comprara el ayuntamiento directamente. Con lo cual, Torreárea se ha convertido en un sumidero de dinero. Si antes lo llevábamos 10 trabajadores, pues ahora estamos 16. No podemos saber cuánto cuesta Torreárea a la empresa privada, porque como os he contado, va dentro de un lote, pero nosotros hicimos la cuenta de la vieja, ¿no? Si el lote en el que está Torreárea son X cientos de millones y el lote corresponde a tantas hectáreas de parque, si Torreárea son 18 hectáreas, son tantos euros por hectárea, ¿no? El cálculo que hicimos es que Torreárea viene a costar unos 6 millones de euros al año solo por esa privatización. Y además, si les pedimos unos tornillos, unas estacas para tutorar un árbol, unas cañas de bambú, todo eso ya no lo compra el ayuntamiento, sino que lo compra la empresa privada, aplicándole el consiguiente extra al gasto que puede suponer comprarlo tú. Entonces ha sido todo un timo, como suele ser siempre, como es casi siempre o siempre, esta privatización de servicios públicos. Y al final relegan a una plantilla que estábamos ilusionados y que hemos trabajado mucho para ese parque y que hemos hecho más de lo que hemos excedido de nuestras funciones, ¿no? Generando huertos urbanos, huertos solidarios, haciendo visitas guiadas, haciendo jornadas temáticas y haciendo toda una serie de trabajo que excede de nuestras funciones y que ha conectado a la ciudadanía, al vecindario de San Blas Canillejas, con el parque, generando una situación, una relación de afecto, ¿no? y de algo muy interesante, ¿no? En la manifestación esta del 26 de octubre salieron miles de personas de Canillejas y San Blas a la calle. Había gente mayor que no recordaba una manifestación tan grande desde la época de Marcelino Camacho y la Perkins, ¿no? Allí, que además estaba situada frente de la Quinta de Torrearias, con lo cual pretendemos mantener vivo ese espíritu, ese afecto que tiene la ciudadanía del distrito con este parque y con los proyectos que hemos sido capaces de desarrollar y que algunos pues hemos conseguido cambiar el marco ideológico de ciertos técnicos municipales y de algunos políticos que ya ven que Torrearias podría ser otra cosa diferente a lo que se planteaban hace 10 años, ¿no? Y bueno, en esas estamos, no quiero alargarme más y me gustaría luego pues, poder hablar con vosotras y vosotros en el coloquio sobre aquello que decidís saber o preguntar. Muchas gracias. Bueno, como ya sabemos, la privatización de los servicios públicos es que es malísima para la ciudadanía, para los vecinos, y es que al final todo sale más caro con un desarrollo peor y ellos lo han demostrado. Y esto pasa en todos los parques y la jardinería de los espacios públicos, además históricos, podría ser una cosa que se podría hacer muy bien desde lo público, que es de donde no debería haber intereses económicos. Lamentablemente los hay. Una cosita, sí. Era interesante. Hicimos una visita guiada que era sobre este tema, sobre la privatización. Cogimos a las 8 o 10 empresas que licitaban al pliego antes de entrar y hicimos una rápida búsqueda en Google, ¿no? Sobre todas ellas, sus directivos, etcétera. No tuvimos a ninguna garganta profunda, ningún espía que nos chivara información secreta, todo está en Google, y nos dimos cuenta de que absolutamente todas las empresas que licitaban estos contratos estaban inmersas en tremendas tramas de corrupción. Tramas de corrupción que al final pues, deterioran nuestra democracia y bueno, pues nos sitúan en esta situación en la que estamos ahora, ¿no? Entonces, aunque sea la privatización de un simple jardín, ya no hablar de la sanidad o la educación, ¿no? Todas estas grandes empresas son colaboradoras necesarias de la corrupción en nuestro país. Pues los corruptos políticos, porque cuando lo público se hace negocios o corrupción. Bueno, muchas gracias, Dani. Y ahora le toca a Raúl que nos va a contar cómo está la cosa y qué se puede hacer. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Agradecer haberme dejado ser partícipe en lo que es el ejercicio profesional. Cuando uno estudia Derecho te planteas, bueno, pues lo estudias para esto, para participar de la transformación social, para participar de las luchas sociales y en definitiva para dar el acompañamiento jurídico a lo que pueda ser estas cuestiones más allá de la cuestión concreta técnica. Yo voy a hacerlo al revés, voy a contar un poco cómo está el procedimiento a día de hoy y luego iré para atrás un poco en sentido inverso a lo que ha hecho Juan Antonio.
Ahora nos encontramos prácticamente, estamos al borde de finalizar el procedimiento, estamos casi a expensas de sentencia, tenemos alguna dificultad técnica, como es el acto administrativo concreto, porque claro, esto lo que hacen es, no hay un acto en el que se incorpora la finca Quinta Torre Arias, sino que sacan el proyecto a licitar y de repente, ¡plum!, aparece ahí dentro del conjunto de parques históricos. Estamos hablando, para que nos hagamos una idea, de toda la licitación del cuidado y la limpieza, y en este concreto aspecto, en un subapartado, los parques históricos, pero hablamos de un contrato millonario. Nosotros, una de las cosas que tenemos que cuidar es señalar al órgano jurisdiccional, oiga, de todo este negocio millonario hay un subapartado que es los parques históricos. Y de esto, nosotros lo que discutimos es esta pequeña cuestión que aquí nadie ha explicado. Y entonces, en eso que sería el objeto de la discusión, que Dani ha explicado mejor, y es que se privatiza esa gestión. Bueno, pues hay dos cuestiones procesales de cierta dificultad técnica, como si has acudido previamente a otra vía o no, y está suplementaria o no. El tema también de cuál es el acto administrativo concreto, que nosotros tenemos que insistir, es decir, el proceso de licitación. Oiga, que yo no tengo la culpa de que no haya habido un acto administrativo concreto hasta que se inicia el proceso de licitación. Y además nos intentan plantear lo siguiente, y es, cuando planteas el proceso de licitación e impugnas aquí, te dicen, ah, esto es previo, esto no ha finalizado. Pero si acudes al final y dices, oiga, ya ha finalizado, ya ha terminado el recorrido, te dicen, bueno, pero usted no impugnó al principio cuando lo incorporamos. Y dices, no puedo perder siempre, en algún momento tengo que tener la posibilidad de intervenir. Y luego Dani lo ha contado, se nos ha aplicado, se nos ha alegado desde el ayuntamiento, que en las declaraciones públicas se habla mucho de participación ciudadana y de democracia, pero que cuando llegan unos vecinos y vecinas, una asociación, y recurren, lo primero que te dicen es falta de legitimación. Y eso lo que te está diciendo es, usted no puede recurrir esto. ¿Por qué? Ah, ¿usted va a licitar? Y dices, no, evidentemente no. Yo no soy ni CLECE, ni Fomento de Construcciones, ni ninguna empresa que vaya a licitar. Pero sí que somos personas que estamos interesadas en cuál es el futuro en la gestión de la Quinta Torre Arias. Bueno, esto es una bronca que en el contencioso administrativo se plantea durante mucho tiempo y que ha llevado, yo pongo dos ejemplos, Comisiones Obreras planteó cuando se privatizó el centro de salud, creo recordar, no quiero equivocarme en el nombre, pero el de Pontones, el que está donde los bomberos, y entonces le dijeron, ah no, es que usted como no va a licitar, dijo, hombre, no voy a licitar, pero igual represento a la plantilla que aquí está, igual tengo algún interés. Bueno, pues esto llegó al Supremo hasta que el Supremo lo reconoció. Y el otro, que es como muy conocido porque fue un abogado del turno de oficio, César Pinto, que llevó a un concreto afectado, fue la venta de viviendas del IBIMA, que decían lo mismo. Oiga, ¿usted se va a comprar las viviendas? Y decían, no, evidentemente no, yo no me voy a comprar 3.000 viviendas, pero eso significa que yo no estoy legitimado. Oiga, que es que la mía se vende. Luego usted me dirá que es que me han cambiado las condiciones, que es que no sé qué. Oiga, como no voy a estar legitimado, bueno, pues eso también llegó al Tribunal Supremo. Es decir, que se trata de utilizar todos los mecanismos jurídicos para, en definitiva, una concepción jurídica y, en definitiva, del derecho y de la democracia lo más estrecha y menos participativa posible. Y eso, pues lo estamos discutiendo ahora. Básicamente, y por explicarlo en vulgata, nuestra fundamental argumentación es la ausencia total de informe alguno y de motivación. El fenómeno es el siguiente. Yo tengo un pack en el que vienen esa licitación de los parques históricos y donde no venía Quinta Torre Arias, lo incorporo. Y cuando dices, dígame usted cuál es el informe en el que usted me acredita, que en fin, también con estos es bastante permisivo, ¿no? Pero por lo menos hágame un informe de esa conocida en vulgata carencia de medios. Yo no tengo medios y como no tengo medios como ayuntamiento, que esto en cierto modo en derecho se podría llamar que es una causa autobuscada. Oiga, usted puede generar medios o puede dejarse en situación de no tener medios y ahora decir carencia de medios, acudo a la externalización. Pero bueno, en este proceso decimos, oiga, entre el año pasado que usted esto se encargaba y que hay una relación de puestos de trabajo, que mire, aquí hay gente con nombre y apellidos que está trabajando en Quinta Torre Arias, a este año en el que usted dice dentro del informe genérico que tiene carencia de medios, ¿qué ha pasado? Esta gente ha desaparecido de la faz de la tierra, ha ocurrido algo en Torre Arias que nadie nos ha contado. ¿Cuál es la justificación? Y te dicen, no, oiga, es que la justificación es genérica para todo el pliego. Bueno, nosotros hemos tratado de incidir en un órgano jurisdiccional que lo que no puede servir es que como yo ya tengo una justificación
que incluye otros parques históricos puede introducir o no, eso sería una falta de motivación, una arbitrariedad. En definitiva entendemos que jurídicamente no se puede decir, sin decir nada puedo introducir o excluir o lo que desee en el siguiente año en la licitación. Y esa es la base fundamental. Luego esto tiene algunos matices más, pero la base fundamental es decir, usted no puede coger, la incorporo, no lo justifico, no lo fundamento y tiro para adelante. Y dicho con esto, recupero un poco lo que antes se ha comentado, y es, cuando se impugnó el plan especial, parte, y con esto es con lo que yo quería terminar, de todo este constructo que se viste como de jurídico-técnico. Algo ha comentado también Dani cuando se dice, no, es que vienen las empresas, las consultoras, claro, esto es gente técnica, no es como los vecinos y vecinas, que parece que nadie se dedica a nada, es decir, esas consultoras o esas empresas, pero la gente que trabaja ahí, ¿dónde vive? Quiero decir, bueno, pues habrá gente que viva aquí, habrá químicos, habrá biólogas, habrá gente que sea ingeniera agrícola, habrá compañeras que sean juristas, quiero decir, oiga, que los vecinos y vecinas también acumulan unos saberes. Bueno, pues básicamente se produce ese doble fenómeno, ¿no? Hay un constructo jurídico-ideológico en el que se plantea, primero, esto sale más económico, y entonces yo hago un cálculo así a grosso modo, es verdad que el papel lo aguanta todo, y dice, esto me sale a mí como ayuntamiento a tanto, y esto lo voy a licitar por cuánto, todos son ventajas. Y dices, ya, pero esto es como el contrato de limpiezas. Si antes había 15 funcionarios y funcionarias, y ahora usted solo exige que se limpie 2 veces por semana, no sabemos si lo limpian 15 personas o 6, y van al borde de la extenuación. Si usted va quitando esos elementos de control, que es como se va sustrayendo, claro, se abaratan los costes, pero el servicio no es el mismo. Y luego es el mito este de la eficiencia. Bueno, desde las radiales a cualquier otra, ahí está la eficiencia. Es decir, es difícil plantearle a alguien de, no, si lo hace Dani y lo hace el ayuntamiento, es que sale muy caro. Ahora, en cambio, si lo hace Raúl, que contrata al primo de Dani y que además le tiene que incorporar el IVA y además el beneficio empresarial, va a ser más eficiente y además va a salir más económico. Bueno, esto salvo porque el papel lo aguanta todo, es evidente que va dentro de un constructo ideológico, pero que se reviste de esta supuesta técnica jurídica para decir, oiga, hemos fundamentado, hemos realizado un informe, hemos acompañado los informes que correspondían y por lo tanto, al final el acto jurídico lo defendemos. Cuando se planteó el primer plan especial, ellos lo han narrado muy bien. Tú dejas abandonar un espacio y tú, que has causado esa situación, ofreces una supuesta solución. Y dices, bueno, es que claro, el ayuntamiento no tenemos medios para comprar banderas, no se plantea esa discusión. Todas las rotondas tienen su bandera. Bueno, pues dices, yo no tengo medios y ahora lo que hago es que lo externalizo, porque en este caso podía ser cualquier otra entidad, lo que lo va a dedicar es a la educación. Claro, hay 2 parámetros fundamentales y es, bueno, pero ya no va a ser público, va a ser un edificio que se privatiza de uso privado para los alumnos y las alumnas y los profesores y las profesoras y el personal administrativo de esta institución. Claro, es que no es lo mismo una realidad que otra, y entonces te dicen, no, pero claro, lo van a rehabilitar, lo van a rehabilitar y lo van a utilizar en exclusividad, que eso es lo que se obvia. Y además se obvia el negocio jurídico que se va a plantear respecto a la utilización de ese bien público. Es decir, lo extraigo de lo público, lo regalo porque en realidad lo que le hago es establecer un arrendamiento baratísimo, que tú lo rehabilitas y durante todo este periodo de años yo te voy a permitir utilizarlo prácticamente a un canon ridículo, y le he eliminado toda la utilización pública, con lo cual cuando uno analiza y dice, bueno, el coste, claro, si no lo puede utilizar el vecindario, pues es que entonces, claro, cueste o no cueste, entonces vamos a ver a precios de mercado cuánto cuesta alquilar un hotel de 3 plantas, de tantas dimensiones, de tantos metros, y qué rentabilidad me ofrece esto anualmente. Y entonces comparamos. Claro, si no, no puedes comparar la utilización de un espacio público para el vecindario sin ninguna finalidad económica con la comparación de esa externalización. Y luego, unido a esto, también en ese sentido, quería decir pues un poco toda esa labor burocrática, jurídico-técnica, no sé qué, en el que en realidad nos enfrentamos normalmente, ya digo, a constructos ideológicos. Yo tengo un amigo que a mí me gusta muchísimo el ejemplo, y es cuando se soterró la M30, todo el mundo decía, esto jurídicamente no se puede hacer.
Nosotros siempre hacemos la broma, ya digo que esto es copiado de un amigo, que dice, bajó a los juristas y los metió en el sótano y dijo, de aquí no sale nadie hasta que esto no me lo arregléis. Pues podemos hacer tal, pues podemos tal, pues podemos tal. Pues lo declaramos calle. Ah, pues fíjate, pues tiramos para adelante. Que luego Europa dice que no es calle, que esto es trampas. Que luego a ver cómo con una calle se puede ir a 70. Que luego a ver cómo monto 4 carriles en una calle. Que luego las necesidades medioambientales y de otro tipo con una calle. Yo de momento voy tirando. Y entonces, en ese sentido, eso es lo que yo digo. Hay muchas veces que te dicen, no, es que lo jurídico plantean, cuestionan. Bueno, pues vamos primero a defender lo público, a defender la eficiencia, que con todos estos matices que ha contado Dani, no es lo mismo tener un parque abandonado o con puro césped, que lo único que hace es regar, a tener un uso agroecológico, del que el vecindario sea partícipe, los vecinos y vecinas participen, sea abierto, tenga control vecinal, tenga gestión pública. Es que no se puede comparar una cosa con otra. Y todo esto tiene que ir ligado también a esa cuestión jurídica, sabiendo que en general, bueno, pues en el mundo de lo jurídico hay ciertas, por decirlo de alguna manera, prejuicios. Ejemplo prototípico. Tú dices, bueno, vamos a sacar a licitar, oye, vamos a exigir eso, que haya una participación pública, que las empresas tengan que tener unas condiciones laborales dignas, que no puedan haber sido sancionadas por la inspección de trabajo, que no tengan trabajadores subcontratados en una cadena de subcontratas infinita, que nunca sabes cuántos hay, en qué condiciones y de qué manera trabajan. Dicen, bueno, es que esto igual está limitando. Dices, no, claro, lo que estoy exigiendo es que cuando alguien me dice en un informe económico que esto es bueno, malo o regular, me pueda hacer comparaciones entre iguales. Y esto, desde la pura técnica jurídica. Evidentemente, hay una voluntad política y yo siempre me planteo lo mismo. Carácter público y, sobre todo, gestión pública, es decir, que haya capacidad de que los vecinos y vecinas, las plataformas, las asociaciones vecinales puedan controlar a qué se destina, cómo se utiliza, qué se está haciendo, y eso permita, en definitiva, bueno, pues que la Quinta Torrearia sea patrimonio de todos y de todas. Empezamos y luego a lo largo del rato, si queréis ir interviniendo, pues Javi. Muy breve, no es una pregunta, es un aplauso a vosotros, jardineros y jardineras, que habéis roto moldes, porque la jardinería es triste, pero es que el futuro de la jardinería es volver a sus orígenes. Los jardines antaño eran mitad huertos, mitad jardines, mitad espiritualidad y mitad espíritu práctico, que no está en absoluto rendido. Entonces, ahora el trabajo ideológico que hay que hacer en jardinería es precisamente eso, que volvamos a descubrir el respeto por la tierra y por las plantas, que en la jardinería industrial, como yo la denomino, brilla por su ausencia. Entonces, estos trabajos, aparte, es que tienen ese valor enorme, porque la jardinería de Madrid, teniendo, como somos una ciudad privilegiada en espacios verdes, tiene un nivel pésimo, por decirlo suavemente, pésimo, a nivel técnico, a nivel directivos y desgraciadamente a nivel de las plantillas y de formación de las plantillas. Yo conceptos como estos, en mi puesto de trabajo, me he jubilado recientemente, pero vamos, he estado trabajando hasta hace un par de meses, no los entiendo mejor. No los entiendo, directamente no los entiendo. O sea, eso de que las hojas a lo mejor no hay que quitarlas, etcétera, 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 no les entra en la mollera. Y dejan los jardines como el salón de su casa. Igual. Eso por un lado. Y en segundo lugar, si se votan los partidos políticos, políticos, vamos, en definitiva, para gestionar en base a unos criterios, lógicamente, ideológicos, técnicos, claro. Y cuando llegan, se limitan a transferir esa responsabilidad, propongo que en las próximas elecciones votemos a los administradores de fincas, que a lo mejor lo hacen mejor. Por lo menos, excepto uno, claro. Quiero decir, o sea, es que no tiene sentido, no tiene sentido. O sea, lo hemos interiorizado totalmente, o sea, ahora nos parece normal. Pero coño, si tú lo ves desde fuera y dices, vamos a ver, yo para qué coño ¿para qué puñetas te he puesto ahí? Para que gestiones, no para que digas esta empresa, y yo aquí me llevo el sueldo for the face. Ya está. Muchas gracias.
Muy bien. Vale, tú luego te has de mí que también te preguntar. Bueno, ¿cómo te llamas, perdona? María. María. Pues Concha. Nada, yo antes personalmente me felicité a él por el trabajo que hacen en Torrearia, porque cada vez que voy es que me maravillo de las zonas que dejan. Bueno, y aquí hago extensivo la felicitación a nosotros dos de la mesa, que no conocía y no sabía su labor, pero me parece extraordinaria. Me ha llamado mucho la atención que haya compañeros y compañeras que les parezca bien la privatización. ¿Qué motivos hay? ¿Cuál es su cabeza? Si queréis las cuestiones que sean preguntas las dejamos para el final y ya las vais respondiendo cada uno. Porque yo tenía una pregunta para Raúl, que bueno, es un poco, no me queda muy claro cómo veis que se puede resolver, cuál puede ser la sentencia respecto a esto. Y luego, estas demandas a contratos, que como bien dices, vamos, yo veo que no tienen la justificación apropiada para ser más eficaces o mejores, ¿se pueden hacer en otra serie de contratos de otros servicios públicos? ¿Y a qué coste? O sea, es algo que ¿quién puede hacerlo? Lo puede hacer, bueno, vosotros lo habéis hecho desde la FRAM, pero requiere, claro, un respaldo económico que quizá que puede hacer organizaciones sindicales, oposición política. Si hay alguna manera de esto, de los contratos que son manifiestamente peores que la gestión directa, que partiendo son todos, partiendo desde la base de que está el beneficio empresarial y el IVA. Si se puede, realmente hay una manera de esto lucharlo, que sea de esa manera, aparte de la presión que pueda haber social, ¿no? Bueno, esa es mi pregunta para María. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Yo he aprendido un montón, he disfrutado mucho. Creo que os tenemos que dar las gracias por el trabajo diario que hacéis. Yo soy la concejala adscrita a San Blas y lo que veo del Partido Socialista, lo que veo es que San Blas está en venta. Es decir, creo que deberíamos hacer una estrategia ciudadana de movilización, porque si unimos todas las causas, si nos fijamos, este julio salió el plan especial para la privatización, bueno, la venta definitiva del centro acuático de San Blas Canillejas. El centro acuático ha sepultado 200 millones de euros de todos los madrileños y lo quieren regalar a una empresa privada. La quinta de Torrearia, habéis explicado muy bien. La quinta de los Molinos la quieren dejar morir porque hemos visto cómo ha dimitido Beatriz de Torres en julio porque están ahogando el proyecto. Claramente no ven otra manera, es su modelo, ¿no? Y este es un síntoma más de su modelo. Yo también a trabajadoras de piscinas que están hoy aquí, la compañera. Es su modelo, evidentemente la gestión, nosotros peleamos por la remunicipalización de todos los servicios. La gestión indirecta no es más eficaz, pero sí gasta peor nuestros recursos. Cada vez que una radiografía nos la hacen en la sanidad privada versus la sanidad pública, gastamos entre 2 y 3 veces más. Tampoco es más eficaz cuando dejas desiertos todos los concursos, cada vez que sale algo a concurso. Entonces, bueno, creo que deberíamos, no sé cómo lo veis, si creéis que es factible, ya que hay una gran participación ciudadana en San Blas Canillejas, unir estas causas de alguna manera, quizás salir a las calles bajo ese lema de San Blas está en venta y unir fuerzas en ese sentido. Desde mi grupo simplemente deciros que vamos a intentar seguir movilizando al Gobierno de España para que planteen alguna alternativa para Torrealba. O sea, es de gestión municipal, pero veamos si somos capaces de que el Gobierno plantee un proyecto alternativo al que el Ayuntamiento de Madrid no pueda decir que no, y por supuesto contad con nosotras para estar listas cuando sepamos la sentencia y también cuando sepamos cuáles son los planes actuales de patrimonio para seguramente otra privatización como la del centro acuático, que como sabéis, de todas las parcelas que ya fueron cedidas al Atlético de Madrid, la única que no fue cedida fue el centro acuático, y ya sabemos que se va a regalar también para que sea una empresa privada y seguramente una universidad privada. Bueno, no hay de momento más preguntas, pues si queréis podéis ir de Marte. Yo tenía una preguntilla fundamentalmente a él, porque habías estado comentando cómo habíais descubierto los sobrecostes en cuanto a material y en cuanto a las herramientas
¿Cómo planteáis, como trabajador, cómo planteáis poder luchar eso? ¿Pensáis sacarlo a la luz? ¿Lo pensáis luchar a nivel sindical? ¿Cuál es el planteamiento de solución que estáis? Bueno, por supuesto, me ha parecido genial la lucha que estáis haciendo todos y como es un ejemplo, por eso es para copiarme, para ver cómo planteáis hacerlo. Bueno, pues a ver. Pues a la pregunta, ¿no? Porque hay compañeros que en un momento dado les puede parecer bien la privatización, ¿no? Bueno, pues esto es esto daría para hacer otra jornada de hora y media, ¿no? No lo sé por qué, ¿no? Pues me llevo de funcionario unos 20 años y sí que es cierto que cuando tú precarizas un servicio no motivas a los trabajadores y las trabajadoras, es más beneficioso para ti como trabajador el que no hagas, el que no te preocupes, el que no quieras innovar. Es más ventajoso que la persona que quiere innovar, que quiere mejorar, que quiere trabajar con competencia y con profesionalidad. Pues al final lo que es como enseñar a un perrito, ¿no? Si cada vez que va a hacer algo que lo hace bien le das un palo, ¿no? Pues va a dejar de hacerlo, ¿no? O sea, hay una desmotivación generalizada en el servicio público, por lo menos en la parte que yo conozco de jardinería, ¿no? Yo trabajé durante 8 años en el biberón de la Casa de Campo y 10 que llevo ya en Torre Arias, y ves un poco eso, ¿no? La falta de una dirección técnica adecuada también es desastroso. Muchas veces nos vemos haciendo y deshaciendo trabajos, con pollo sin cabeza, ¿no? La inclusión de personas no profesionales, ¿no? Las oposiciones cada vez son están peor diseñadas, ¿no? De forma que entra gente cada vez más mayor, gente con menos cualificación o con excesiva cualificación, ¿no? Pues entran ingenieros técnicos agrícolas que, bueno, pues a lo mejor pues saben mucho de lo suyo, pero de lo que es el oficio en sí de la jardinería, pues no están tan cualificados o aspiran, ¿no? Entran de oficial de jardinería y aspiran a poder ser técnico municipal, ¿no? Entonces, lo que piensan es en la promoción. Entonces estamos ahí el chiste del funcionario pues funciona, o sea, es en parte real, ¿no? O sea, se fomenta la madería, la holgazanería, la incompetencia, la mediocridad. Al que es competente y profesional, pues no se le valora, al contrario. Nosotros, por querer hacer una gestión diferente de la Quinta de Torre Arias, y diferente no significa estrambótica, ¿no? O sea, en Europa nos llevan ya décadas de ventaja en esa gestión, en ese modelo de gestión, ¿no? Entonces, bueno, pues fijarte en modelos europeos y querer llevarlos aquí y verte discutiendo con tu técnico municipal que ya ha realizado, tú vienes de un curso de formación y que, oye, mira, que estamos podando mal los árboles, ahora resulta que hay que hacerlo así porque ya hay unos modelos establecidos, y te das cuenta de que tu técnico ha hecho ese curso hace 10 años antes que tú y que no lo está aplicando, pues entonces es bastante decepcionante, ¿no? Entonces, en general, las divisiones en las plantillas, el favorecer a unos frente a otros, el condenar la disidencia, la crítica, todo esto hace que al final pues, seamos plantillas desunidas y que premie un poco, ¿sabes? Coger un ejército desarmado frente cuando te llega el problema, ¿no? Siento la metáfora esta belicista, ¿no? Pero bueno, es eso, es que te pillan totalmente desarmado y desunido para poder hacer frente a lo que es una privatización, ¿no? Luego habría aspectos más complejos, psicosociales, que a lo mejor podríamos profundizar en ellos, ¿no? Pero bueno, es complicado. Y con respecto a lo otro que comentaba María, de unir fuerzas en San Blas, pues por supuesto, con la plataforma ciudadana, nosotros estamos en red con la Coordinadora de Entidades Ciudadanas de San Blas Quevillejas. Creo que tenemos un tejido vecinal que es un tesoro, gente muy curranta, muy luchadora, que llevan muchísimos años en esto, y bueno, pues creo que ahí el unir fuerzas sería todo un logro, ¿no? Sería una buena herramienta de lucha frente a las privatizaciones, frente a todo el expolio de lo público que se está llevando a cabo, ¿no? Y en cuanto al tema de sobrecostes que comentaba otra compañera por aquí, pues para nosotros es difícil acceder a la información, pues somos simples trabajadores, ¿no? Así que sabemos que ahora todo lo que necesitemos pasa por lo que llaman medición y solo se nos ha dicho que es mucho más caro. Es mucho más caro que encargar a la contrata que te compre un suministro o una máquina que la comprara directamente el ayuntamiento a través de sus propios presupuestos, ¿no?
Entonces, obtener los datos, eso Loreto lo sabe bien, ¿no? De obtener los datos de lo que cuestan los contratos, de cómo sería, valorar cómo sería la gestión directa económicamente, pues no es nada fácil, ¿no? Pero bueno, ahí, pues como decíamos antes, ¿no? Las asociaciones, como comentaba Raúl, las asociaciones están compuestas de gente con profesión, con conocimiento, y ahí, bueno, pues exponer ahí a la gente, a los colectivos a trabajar en ello. Y bueno, pues la plataforma por la remunicipalización está haciendo un enorme trabajo en ese sentido, ¿no? Nosotros pues no podemos contar, hemos visto que no podemos contar con los sindicatos están cautivos y desarmados, como el Ejército Rojo, y pues lo que sí que podemos contar es con el vecindario, en el caso nuestro San Blas Canillejas, que ha demostrado que cada vez que hacemos algo desde la plataforma hacia la Quinta de Torrearias, pues congregamos a cientos de personas, tanto por una visita guiada. El otro día Juan Antonio se ha quedado corto, yo creo que fueron más de 1000 personas en el mercado agroecológico que montamos el otro día. Y bueno, pues que hay una capacidad de movilización porque la gente está encariñada con ese proyecto, con ese parque, y lo mismo con la lucha por las condiciones por mejorar las condiciones de nuestro distrito, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues impulsar las asociaciones vecinales, que en otros momentos de la historia han sido elementos fundamentales para conseguir muchísimas cosas, ¿no? Y seguir confiando pues también en el sindicalismo, pero hay que hacer otras formas de sindicalismo, y bueno, yo por mi parte, que estoy como activista vecinal, pues creo que hay que poner mucho trabajo. Sí. Yo, en relación a lo que me comentabas, yo quería decir dos ideas así genéricas. La primera es, y no es por tirar piedras contra el PP de Tejado, ni tampoco por eludir las que me correspondan. Es decir, yo confío en lo jurídico como una cuestión que acompaña a lo social. Creo sinceramente que históricas victorias en los tribunales, como pueda ser paralizar la privatización de la sanidad, o como puedan ser otras históricas batallas que se han producido en lo jurídico, al margen de cuestiones técnicas que se puedan plantear, son indisolubles e inescindibles de la lucha social y ciudadana. Y cuando digo esto no es porque un juez o una jueza o un órgano jurisdiccional se sienta presionado porque haya movilizaciones, sino porque la sensibilidad cambia. Y pongo el ejemplo que antes decía, lo de la legitimación. Esto es una discusión técnica. ¿Quién está legitimado y, por lo tanto, en definitiva, quién puede impugnar un acto administrativo? La ley te dice quien tenga interés, pero ese darle contenido a ese interés, eso es una discusión jurídica en el que, en la medida en que la sociedad sea más avanzada, más democrática y más participativa, dirás, pero oye, si hay una asociación solo para defender la Quinta Torrearias, cualquier cosa que decidan sobre la Quinta Torrearias parece razonable, no es una barbaridad que estos señores tengan legitimación para impugnarlo. No son solo las empresas que discuten entre ellos si el pliego tanto, oye, que me has hecho competencia desleal, oye, que le aplica no sé qué. Pero eso no dejan de ser cuestiones que, aunque están revestidas de la técnica jurídica, están contenidas en un conjunto de elementos que exceden a lo jurídico. Yo siempre pongo un ejemplo. Si nos hubieran preguntado hace 15 años a cualquiera de los abogados madrileños y abogadas, te hubieran dicho, oye, ¿y en las hipotecas se puede discutir el contrato? Y diría, no, es que la ley establece que cuando ya se ejecuta, ya el contrato no se puede discutir. Bueno, hasta que hubo un juez que le estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas y dijo, pero ¿cómo no vas a poder discutirlo? No lo has discutido antes, porque esto es de adhesión y no lo discutes y no lo puedes discutir cuando vas a ejecutarlo. Bueno, pues al final la jurisprudencia cambió, se hizo una interpretación más garantista en base al derecho de los consumidores y ahora cualquier ciudadano o ciudadana puede discutir en su procedimiento de ejecución elementos que iban ligados a la inicial constitución del título. Bueno, pues estas son las cosas que hay que poner sobre la mesa, es decir, el derecho se estira y se encoge en función también de los elementos sociales que le permean. El Código Civil, el 3.1, si no me falla la memoria, dice que las leyes se interpretarán conforme al contexto histórico en el que se aplican. Bueno, pues estos son los elementos. Y luego pongo esto también en relación a lo que decías. Yo ya digo, creo que lo jurídico acompaña, no hay ninguna fórmula mágica y además el derecho, seamos sinceros, es para ricos y para ricas. Es decir, un procedimiento contencioso administrativo, a día de hoy, el criterio general es que tiene costas por vencimiento. Es decir, si te lo estiman, a la administración la suelen librar muchas veces, pero en principio a ti te pagarían tus costas, pero si no tú pagas tus recursos jurídicos
y técnicos, puede haber un perito, un ingeniero o ingeniera, un arquitecta o arquitecto, en definitiva, tú pagas tus costes y además pagas las costas del ayuntamiento, que claro, esto ya te pone en una situación en la que dices, claro, es que el otro tira con pólvora ajena, porque al final lo de uno lo pagamos entre todos y todas y lo mío también, o sea que lo pago 2 veces en el mejor de los supuestos. Entonces, un procedimiento de cuantía indeterminada, te estás asumiendo, que es lo que antes decía Juan Antonio, te están metiendo en un riesgo de 4.000 euros. Luego es verdad que hay juzgados que rebajan y dicen no más de 600, no más de 1.000, no más de 1.500, pero cuando a ti te dicen, oye Raúl, así para que nos hagamos una idea, pues tú dices, pues estamos en esto. Y luego, también lo que decía, hay elementos y fórmulas jurídicas que dependen de una determinada voluntad de interpretación de la norma. Por ejemplo, la directiva ARUS y la jurisprudencia que ha interpretado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo deja bien claro. Siempre que sea defensa del medio ambiente, debe de suponer que la defensa del medio ambiente no tenga costas, lo cual debería suponer en nuestra legislación interna, 1, eludir las costas, 2, tener beneficio y justicia gratuita. Bueno, pues esto hay veces que los tribunales, pese a lo que haya dicho el TJUE, te lo admiten y hay veces que no. En cuanto a la cuestión de patrimonio, el convenio de Faro viene a decir más o menos lo mismo. La ley de patrimonio establece una especie de legitimación popular para accionar en defensa del patrimonio. ¿No? Si yo tengo una acción popular para defender el patrimonio, evidentemente no es que me juegue la ruina, es que tengo que estar liberado de costas y tengo que estar liberado y por lo tanto tener beneficio de justicia gratuita. Pero esto es algo que también cuesta. Bueno, pues estas cuestiones son cosas que hay que ir empujando en esas concepciones jurídicas y en definitiva lograr que esa sea la interpretación mayoritaria. Pero también nos encontramos con estamentos judiciales, que el acceso a la carrera es el que es, que la formación es la que es, y entonces, bueno, pues hay jueces que les cuesta que el TJUE me va a decir a mí lo que tengo que interpretar, que la directiva ARUS voy a tener yo que dar a cualquiera que venga aquí el beneficio de justicia gratuita, y esas cosas cuestan. Ya digo, vamos, a mí me gusta el derecho como disciplina intelectual, o sea que en eso no voy a tener ese problema de valorarlo como tal técnica, pero sí que creo que esa técnica se inserta primero en unas concepciones jurídicas ideológicas y luego también en unas concepciones temporales. Hay cosas que a día de hoy nadie discute y que en tiempo A se planteaban. Cuando yo estudié Derecho, yo llevo 26 años de ejercicio profesional, cuando yo estudié Derecho, te decían, bueno, esto es el derecho a la vivienda, esto se pone ahí, tiene que orientar al legislador, los más avanzados. Bueno, pues ahora Naciones Unidas te dice, no puede haber un desalojo sin alternativa habitacional. Es que esto es lo que es el derecho a la vivienda, lo otro no es derecho a la vivienda. Bueno, pues esas son las interpretaciones en las que estamos. Y un poco en estos temas de privatizaciones, de valorar los informes, de cómo se valora la eficiencia, de cuáles son las necesidades, pues yo creo que un poco estamos en lo mismo. Y yo con esto concluyo. Cuando a ti te dicen, no, claro, porque es que tú fíjate, esto se externaliza, y dices, ya, pero es que para una empresa gestionar 5 millones de euros, ¿cuál es el beneficio industrial de 5 millones de euros? 1, 500.000. Claro, ¿cómo no van a estar pum, 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 machacando al ayuntamiento? Nosotros y nosotras estamos aquí un jueves dedicando tu tiempo, tu esfuerzo. Dani seguro que no es el que los jefes quisieran el empleado un modelo que quiere tener, y el otro se enfrenta a que le sancionen porque no has pedido permiso o el megáfono hacía ruido y era más de no sé cuántos decibelios. Pero hay empresas que tienen a lobistas, ya no hablo de casos de corrupción, hablo del negocio jurídico legal. Lobistas en los que dicen, Raúl, te contrato porque es que si tú consigues que saquen algo de lo público, ¿eso qué negocio es para mí gestionar? 3 millones, 5 millones de euros. Y normalmente, una vez que se abre el camino a la externalización, efectivamente, luego la remunicipalización es mucho más costosa, porque si tú has vaciado las plantillas municipales, has vaciado los recursos, cuando tengas que justificar el que, oiga, esto lo quiero recuperar y me quiero encargar yo, claro, todo es más complicado. Si hace 20 años que no te encargas, pues evidentemente tienes que hacer una inversión inicial más fuerte, tienes que generar una empleabilidad determinada, pero bueno, ya digo, esto también son interpretaciones que dependen y que van más ligadas que a la acción de técnica jurídica. Sí. Bueno, yo soy José de la Asociación Veterinaria La Amistad de Canillejas, barrio donde empezó un poquillo todo esto. Y lo que quería comentar, estando de acuerdo con todo lo que se ha dicho, desde el principio esa lucha se dio
como empezamos ahí, todo el mundo juntos. Y realmente después se consiguió el tema que vinieron jardineros municipales, fue la primera batalla realmente que se ganó oficialmente, y después los recursos judicialmente, pues con la ayuda de Raúl desde el principio y esas manifestaciones. Y lo que desde el movimiento vecinal, la reflexión es, se creen ciertos partidos que gestionan Madrid que nos flojea la memoria, y entonces cuando la primera lucha ya fue desde el principio que queríamos una gestión integral de torrearias sin separar el patrimonio de las zonas verdes, donde había gestión pública que fue abierto para todas las vecinas y vecinos como uso público 100%, y que lo queríamos claro porque ellos lo que están pidiendo ahora es que quieren volver con la gestión de privatizar la gestión de los jardineros y jardineras, con el tema de volver a entregar el patrimonio a empresas privadas. Es que eso era lo que decían ya hace 10 años y se cree que se nos ha olvidado. Y yo creo que el movimiento vecinal, cuando estamos juntos y trabajamos, no se nos va la memoria, y así está la historia desde que empezamos hace nuestra asociación 50 años, pero mucho más tiempo, desde el principio del movimiento vecinal. Lo importante, es verdad que antiguamente pues, tenían sus fuerzas solamente las asociaciones vecinales, pero creo que aquí en Santa Canillejas se está demostrando cómo a través de la coordinadora nos necesitamos todas. Y que es fundamental ese trabajo. ¿Para qué? No solamente por las torrerías, es que estamos hablando de la gestión de la sanidad pública, que también tiene que ver con esto de la privatización de los servicios y todo, a nivel de recursos humanos, de infraestructura, etcétera, etcétera. Es una realidad. El tema que se ha dicho de la medicina, que con un gasto municipal volverlo a entregar, porque en el fondo siempre ha estado ahí detrás y siguen detrás, porque se cree que nos olvidamos de la realidad, pero cada vez que hablamos de ello, las asociaciones vecinales y las últimas elecciones hemos hablado de eso y lo hemos entregado a todos los partidos. Queremos que se transforme en una gestión de la utilización, y además se entregó proyectos concretos de cómo utilizarlo de forma económica y rentable esos edificios que están para que se destruyan de todo, o incluso entre comillas realquilados a la Atleti en cubierta para hacer otras obras ahí, de momento mal utilizando esos servicios. Entonces yo creo que es fundamental que sigamos en esta línea y viendo sobre todo, es verdad que Torrear y tiene su importancia y todo esto, pero el global de las necesidades del distrito, de las personas, de educación, de transporte, de todo, tenemos que vivirlo de todo. Cada uno va aportando, y se ha dicho muy bien en la mesa desde mi punto de vista, ¿no? Que cómo va aportando cada uno lo suyo, y entre todas las personas que formamos y que somos el colectivo, pues ahí está. Y ese contacto entre el público, a mí es un ejemplo muy bueno. El tema de la jardinería pública allí en Torrearias. Yo creo que hay un contacto tan grande con la ciudadanía que lo va a visitar, que la gente reconoce el trabajo de los jardineros municipales cuando es público, porque es verdad que la gente habla muy mal en general de los funcionarios, no vamos a engañar, pero yo creo que cuando hay un conocimiento, cuando hay un trato, eso se disipa, y eso es misión de todas nosotros, porque es fundamental, y en nuestras demandas, y trabajar y ayudarnos a coger ideas y trabajar conjuntamente y animarnos. Y ser capaces de ir un poquito por delante, porque si no luego tenemos que ir con los recursos, con los juicios y tal, que también, lo decía muy bien Raúl, cuesta mucho, aunque tengamos toda la razón, y tenemos que democratizar también. Otra cosa es el sistema judicial, sobre todo aquí en Madrid, desde mi punto de vista, pero vamos, en general eso. Y entonces, bueno, pues agradecer eso, pero que no perdamos nunca que es todo el movimiento y que las sinergias tienen que ser conjuntas, porque si no, realmente ante la administración somos débiles y necesitamos que nos ayudemos todas. Sí, bueno, reconocer también a José Mesa, que es el presidente de la Asociación Amistad de Canillejas, pero quería incidir un poco en lo que comentaba María y que ya ha comentado tanto José como Dani. A ver, por lo menos desde la experiencia de Torrearias,
creo que hay que empezar por el principio. O sea, es decir, no solo eso, sino que además hay que abrir puertas a las relaciones con otras entidades y con otros partidos políticos. Torrearias no habría salido adelante sin una unidad de toda la izquierda, sin la participación de sindicatos, sin la participación de distintas asociaciones, y empezando por hacer una asamblea informativa para que la gente lo sepa. O sea, no estamos ahora mismo, afortunadamente, en un modelo de yo toco arrebato, saco una bandera, digo esto, saco un lema y me va a seguir todo el mundo. No. O sea, hay que empezar por el principio, por la base. Hay que montar una asamblea abierta, hay que invitar, entre comillas, si me permitís la expresión, a amigos y a menos amigos, para aportar todo el mundo las distintas propuestas. Y hay que empezar por ahí, hablando con una asociación de vecinos que te permita un determinado espacio o un centro cultural previamente hablado con la coordinadora de asociación, y montar un gran acto. Solo montar ese acto público, ya se les empieza a poner las orejas que dicen, a ver por dónde me vienen los tiros. Pero hay que empezar por el principio, no yo soy fulanito, menganito y no sé qué, y todos, esto hay que hacerlo, no. O sea, júntate, oye, tú de Más Madrid, de Podemos, de no sé quién, del Frente Revolucionario de Izquierda, de no sé qué, de la asociación esta, de la otra, de todos, vamos a juntarnos, existe ese problema, vamos, no solo, y ten por cuenta una cosa, tu idea no se va a realizar, se va a realizar la idea que surja del conjunto, y en determinado momento tú vas a perder el control, el PSOE va a perder el control de esa idea si monta esa historia. O sea, tenemos que actuar con generosidad, con puertas abiertas y poniendo nuestras propias ideas en discusión, y sabiendo que lo nuestro, lo que tú pienses ahora, eso no se va a realizar. Se va a realizar lo que diga él o ella o el de más allá. Pero ponerlo en marcha. Y ponerlo en marcha desde la base. Bueno, pues yo quería añadir una cosita a lo que está diciendo, ¿no?, compañero, y es que hay que hacerlo ya, porque ya están sobrevolando otra vez los buitres sobre edificaciones, que nos están llegando informaciones de que ya están ahí otra vez. Entonces, esto ya a hechos consumados, como se está viendo, es más difícil de parar, ¿no? Entonces, o lo vemos ya o no sé a qué estamos esperando, ¿no? Entonces, bueno, ¿sabes qué pasa? Que tenemos un montón de contactos, ¿no?, con el PSOE en concreto, y a mí me duele que luego no recibamos ese feedback, ¿sabes? Oye, que esto va así, hemos movido esto, ¿sabes? Es un poco doloroso, ¿no? Porque como que pasan los meses, sí, os vamos a llamar. ¿Y dónde está esa llamada? ¿Sabes? Entonces, yo creo que hay que movilizar, no solo que se quede en palabras, ¿no? Bueno, Antonia. Bueno, pues vamos a ir terminando. Yo solo quería comentar que, bueno, legitimación como vecinos y vecinas en relación con los servicios públicos deberíamos ser los primeros legitimados, ¿no? Porque al final somos los que más interesados que nosotros en que funcione, de nosotras, claro. Pero bueno, ya sabemos que no contamos a ese nivel para muchas veces quien gestiona estos servicios, ¿no? Y luego, bueno, pues sí que quería dar las gracias a los tres, muchas gracias por haber estado aquí, a la Fran, por supuesto, y pues sí, animarnos a todos a que esto siga adelante, que sí, que desde abajo yo creo que desde las asociaciones vecinales debería haber mucha fuerza para poder empezar a que esto cambie, tendría que ser donde salga y desde cualquier colectivo que esté trabajando por ello. Y os animo a eso, a que además nosotros en la plataforma lo que pretendíamos era eso precisamente, unir a usuarios y a trabajar